Amados hermanos, amadas hermanas, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo está sobre usted y sobre todas aquellas personas que usted ama entrañablemente. Estamos en los últimos tiempos, en los tiempos finales. En estos tiempos, los cristianos y los no cristianos desean, anhelan y algunos están ansiosos y preocupados, inquietos por tener conocimiento de cuándo se manifestará el fin, qué señales habrá en la manifestación del fin. Debido a ese hecho, vamos a profundizar en el estudio de Mateo, comenzando en el segundo versículo hasta el versículo 8, explorando su relevancia teológica, explorando su aplicación espiritual y las implicaciones proféticas que tiene para nuestra vida hoy en día. Por esa razón, he titulado esta enseñanza, amados hermanos, ¿qué nos revela? ¿Qué nos revela Jesús sobre el caos venidero? Y es como consecuencia de lo que el apóstol Mateo nos escribió en el capítulo 24, justo en el tercer versículo. Vea conmigo si es tan amable. Mateo 24, tercer versículo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, amados hermanos, amadas hermanas, es conocido como el discurso del Monte de los Olivos. Y es uno de los pasajes más importantes en la enseñanza escatológica de Jesús. Aquí, Jesús responde a la pregunta de sus discípulos sobre las señales de su venida y del fin del siglo. Este capítulo tiene un lugar especial en la teología cristiana porque trata directamente con eventos futuros, abarcando desde la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 antes de Cristo hasta después de Cristo hasta la consumación de los tiempos. El pasaje inicia con una escena en el Monte de los Olivos, un lugar significativo para Jesús y sus discípulos. Jesús acaba de salir del templo junto con sus discípulos y impresionados los discípulos por la grandeza de la construcción del templo, le preguntan acerca de la destrucción que él había profetizado. En el versículo 2 de ese capítulo 24 que le estamos compartiendo, dice Jesús: ¿veis todo esto? Hablando con relación al templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no será destruida. Esta pregunta se amplía a una preocupación mucho más profunda. Número 1. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En el tercer versículo señala: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta pregunta refleja el deseo de los discípulos de entender el plan de Dios para el futuro. Ellos quieren saber los tiempos y las señales que marcarán el cumplimiento de las profecías y la venida del reino de Dios. Es una pregunta que sigue resonando en los corazones de los creyentes hoy en día.
hoy en día los cristianos, muchos estamos haciéndonos una pregunta similar. La pregunta de los discípulos surge de una preocupación por el futuro y una expectativa mesiánica sobre el reino de Dios. Ellos, al igual que muchos en ese tiempo, esperaban una liberación política y nacional, pero Jesús los redirige a una comprensión más profunda y espiritual del reino. Número 2. Advertencia contra el engaño. Un llamado a la vigilancia espiritual. En los versículos 4 y 5, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mirad que nadie os engañe. Esta advertencia inicial es una llamada a la vigilancia espiritual. Jesús sabe que en los tiempos finales el engaño será una herramienta clave del enemigo. Este engaño no solo se manifestará en falsas enseñanzas doctrinales, sino también en la aparición de falsos cristos. A lo largo de la historia, muchas figuras han reclamado ser el Mesías, desviando a muchos de la verdad. Amados hermanos, amadas hermanas, el engaño es sutil. No siempre aparece como algo obviamente falso. Muchas veces es una distorsión de la verdad que puede parecer plausible o incluso bíblica. Esto subraya la importancia de conocer profundamente la palabra de Dios, ya que solo a través del discernimiento espiritual podemos evitar ser arrastrados por doctrinas erróneas. En este sentido, la advertencia de Jesús es también una llamada a un compromiso más profundo con la verdad del Evangelio. En tercera instancia, guerras y rumores de guerras. La realidad de un mundo caído. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque os es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús menciona guerras y rumores de guerras como signos que caracterizan los tiempos finales. Es importante notar que estas guerras no son el fin en sí mismas, sino señales de que el mundo está en un estado de conflicto constante. Las guerras han sido una constante en la historia humana, reflejando la naturaleza caída de la humanidad. Pero Jesús nos dice: mirad que no os turbéis. Aquí Jesús nos llama a una paz interior, que no depende de las circunstancias externas. Aunque el mundo está en guerra, el creyente puede tener paz, sabiendo que estos eventos son parte del plan soberano de Dios. Esta paz es un testimonio poderoso de un mundo lleno de temor y ansiedad, y es una de las marcas distintivas de un verdadero seguidor de Cristo. Número 4. Conflicto global y desastres naturales, principios de dolores y purificación. Versículos 7 al 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Amados hermanos, amadas hermanas, en los versículos 7 y 8, Jesús amplía su descripción de los tiempos finales, mencionando el levantamiento de naciones contra naciones, grupos étnicos contra grupo étnico, etnia contra etnia, pestes, hambres y terremotos. Estos eventos no solo catástrofes naturales, sino que son vistos como principios de dolores. Amados hermanos,
Amadas hermanas, esta frase sugiere que estas son las primeras contracciones de un parto, señalando el inicio de un proceso que culminará en el establecimiento pleno del reino de Dios. Los desastres naturales y las pandemias, como los terremotos y las pestes, son recordatorios de la fragilidad de la vida y la temporalidad del mundo presente. En la perspectiva bíblica, estos eventos no son meros accidentes, sino señales que apuntan a una realidad espiritual más profunda. La creación está gimiendo, esperando ser liberada de la corrupción. Vea conmigo lo que señala Romanos capítulo 8, justo en el versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está de dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estos dolores, amados hermanos, amadas hermanas, estos dolores son también una purificación, un llamado a la humanidad para arrepentirse y volverse a Dios antes del juicio final. Número 5. El engaño espiritual, la mayor amenaza para los últimos tiempos. El engaño es la mayor amenaza mencionada por Jesús en este pasaje. Es importante entender que este engaño no solo proviene de afuera, sino que también puede surgir desde dentro de la comunidad de creyentes. Falsos maestros y profetas que distorsionan la verdad son una de las mayores amenazas para la iglesia en los últimos tiempos. El apóstol Pablo advierte sobre esto en varias de sus epístolas, señalando que en los últimos días muchos se apartarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Vea cómo señala 1 de Timoteo, capítulo 4, en el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. El engaño también puede tomar la forma de una fe superficial o nominal. En los tiempos finales habrá una gran separación entre los verdaderos creyentes y aquellos que solo profesan fe de palabra. La persecución, las pruebas y las dificultades revelarán quiénes están verdaderamente enraizados. Número 6. La necesidad de preparación espiritual. Una iglesia alerta y esperanzada. Jesús nos llama no solo a estar alertas, sino también a estar preparados. Esta preparación no es solo intelectual, sino profundamente espiritual. Implica una vida de oración, búsqueda de la santidad y de un compromiso radical con la misión del Evangelio. La iglesia, amados hermanos, debe ser una comunidad de fe, pero de fe vigilante, que espera con ansias el regreso de nuestro Señor, pero también que trabaja diligentemente para cumplir su mandato de hacer discípulos en todas las naciones. La esperanza del creyente no se basa en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Cristo vendrá nuevamente para redimir toda la creación. Amados hermanos, amadas hermanas,
Esta esperanza debería motivarnos a vivir vidas santas y a proclamar con mayor urgencia el mensaje del Evangelio. Es un mundo que está siendo sacudido por guerras, desastres y engaños. La iglesia es llamada a ser un faro de luz y esperanza. Ese es el llamado principal de nosotros como iglesia y debemos de hacerlo con gozo y con regocijo. Número 7. La consumación del reino y la victoria final del Cristo de la gloria. El pasaje de Mateo 24, del versículo 3 al 8, le mencionamos el segundo versículo también, nos ofrece una visión profunda y desafiante de los tiempos finales. Aunque el mundo parece estar desmoronándose, estas señales nos recuerdan que la historia está bajo el control soberano de Dios. Los dolores que esos dolores que vemos, son solo el preludio del establecimiento pleno del reino de Dios. Cuando Cristo regrese en gloria para juzgar al mundo y establecer un nuevo cielo y una nueva tierra. Mientras tanto, amados hermanos, amadas hermanas, nuestra tarea es mantenernos firmes en la fe, resistir el engaño y vivir en la expectación de su venida. Amados hermanos, sé que esta enseñanza ha sido de bendición. Por lo tanto, dele like. Ya que ha disfrutado, dele like. Suscríbase si no se ha suscrito. Dele la campanita para que reciba una notificación de YouTube cuando subamos el próximo video a esta plataforma. Estoy plenamente convencido que usted y yo, mientras tanto, nuestra tarea es firme de resistir el engaño y vivir en esa expectativa de la segunda venida de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Le pido encarecidamente que colabore con nuestro canal, provocando que este mensaje, este video, llegue a personas que usted ama, para que ellos también sean edificados, consolados y exhortados en el dulce nombre de Jesús. Amados hermanos, amadas hermanas, la gracia del Hijo, el amor del Padre y la comunión íntima con el Espíritu Santo está con usted y con todos los que usted ama, en el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendecidos.